Bueno, estamos acá con Nico Massa, uno de los directores de Develop Consulting. Primero, Nico, gracias por sumarte. No, gracias a vos. Bueno, ahí estaba leyendo un poquito y desde hace 10 años estamos con más o menos la misma cantidad de empresas, estamos en alrededor de 600.000 y tenemos uno de los indicadores más bajos en términos de cantidad de empresas por cada 1000 habitantes. ¿Cómo ves eso? Eso creo que es un dato preocupante. O sea, claramente si uno piensa en cómo tiene que crecer un país o cómo desarrollarse una sociedad, va atado 100% a la matriz productiva, ¿no? Y obviamente cuantas más empresas, más producción, más empleo y obviamente más ingresos y escalas, no solamente en cuanto a la materia productiva, sino también escalas como sociedad, pues se van desarrollando un montón de ámbitos. Entonces, claramente que 10, 11 años sigamos teniendo la misma cantidad de empresas es un dato que preocupa y deberíamos ocuparnos para revertir esa situación. Y digo, ocuparnos porque claramente no es algo que podamos delegar en un Estado, sea quien sea que esté en el gobierno, sino que nosotros como empresarios y nosotros como ciudadanos argentinos deberíamos preocuparnos para generar esas oportunidades y empezar a generar espacios que permitan el desarrollo justamente de empresas. ¿Y por qué pensás que es importante que haya empresas? Las empresas, como te dije, a ver, punto número uno, creo que son el claro ejemplo de desarrollo económico de un país. Es decir, cuantas más empresas y más crecimiento haya a nivel empresarial, significa que no solamente vamos a crecer en términos económicos como país, sino que se van a generar mejores empleos, nos va a poner más en el mapa internacional, porque también hay que pensar en empresas que internacionalicen y no solamente le vendan a un mercado local. Y creo que son, como te dije, o sea, además las empresas generan innovación y generan evolución en el ser humano. Y esa parte me gustó. ¿Cómo es que genera la evolución del ser humano? A ver, creo que o sea, la empresa básicamente es un conjunto de personas que se ponen de acuerdo de manera legal y societaria en decidir desarrollar algo, ya sea un producto, un servicio, investigación y demás. Y eso es un desafío para el ser humano como ser justamente de apostar y de apuntar a crear cosas nuevas que impulsen el desarrollo, ¿no? Y hay claros ejemplos a nivel local y también a nivel internacional de cómo las empresas son las que generan innovación, como por ejemplo, vimos acá el caso más claro para mí es el de Mercado Libre. O sea, cómo una empresa cambió la forma de vida de millones de personas. Y bueno, la pandemia como que acrecentó todo eso, ¿no? Pero es decir, el caso justamente de Mercado Libre es una empresa que a través de la tecnología y toda la innovación que generaron llevó no solamente a que tengamos nosotros como personas la posibilidad de poder comprar algo en internet y que nos llegue inmediatamente, sino que también generó un montón de innovación en las mismas empresas, como un canal de ventas que permitiera llegar a más personas de manera más eficaz. Y después, bueno, también, no sé, creo que para mí uno de los casos también más interesantes es todo lo que se está generando puntualmente con Starlink o con Tesla, por ejemplo, que son... ¿Qué es Starlink? Para el que no conoce la empresa. Starlink es o sea, capaz que no lo defino tan bien, pero Starlink es una empresa de Estados Unidos que justamente lo que busca de alguna manera es democratizar el acceso a la conectividad con una innovación extraordinaria en términos de materia satelital y demás. Implica básicamente conectar al mundo sin la necesidad de una conexión analógica, sino de manera satelital y a un precio accesible. Okay. Yo estoy ahí, hablabas un poco de la parte de internacionalización. Para mí el desarrollo, el crecimiento de Argentina, pero también de todos los países, depende de lo que decías vos, del entramado productivo que tenga hacia adentro, de la cantidad de empresas locales, o sea, del país, de ciudadanos o de personas que hayan decidido emprender en el país, pero sobre todo de la capacidad de esas empresas que se fueron constituyendo de poder meterse en otros mercados, de competir también con productos de afuera, de poder, no sé, proveer productos cada vez más complejos. Y eso creo que todavía nos falta. O sea, en realidad
creo que influyó mucho los vaivenes económicos que tuvimos, que fue deteriorando esa matriz productiva. Pero justamente creo que tenemos que hacer foco en ese sentido. ¿Vos cómo ves eso? O sea, vos lo que decís es, para entender tu pregunta, Sí. tenemos que hacer foco en internacionalizar lo que uno En construye. generar empresas locales, ¿sí? Sí. Por supuesto que haya empresas internacionales de todos, pero sobre todo empresas locales que puedan innovar desde el país, que puedan desarrollarse del país y que se puedan insertar en otros mercados. Porque desde ahí, si vos agarrás y generás empresas que tengan productos y servicios de cada vez mayor calidad, que se metan en, no sé, cualquier cosa, Brasil, Uruguay, Paraguay, lo que sea, vas a poder trasladar eso en pagar mejores salarios, vas a poder, no sé, eso se traslada en mayores impuestos que se pagan no por cantidad, sino en términos relativos. Entonces, de alguna manera va fomentando que el país crezca, ¿no? Que se mejore. Bueno, es que, a ver, para mí algo muy interesante es Argentina, más o menos, hay que ver por el dato del censo, pero más o menos somos entre 45 y 46 millones, algunos dicen 50, pero digamos 50 como máximo. Es un mercado que no es chico, pero tampoco es gigante. Y hoy en un contexto global como el que estamos, donde no solamente no es necesario trasladarte físicamente incluso para llegar a otros países, sino que mismo desde Argentina vos podés venderle servicios o productos al mundo. Y por lo cual estamos hablando de un mercado de 50 millones contra 7.500 millones de habitantes, o 7.000 millones de habitantes, no sé el número exacto. Entonces, obviamente que vamos a ser mucho más competitivos y vamos a generar muchas mejores oportunidades si logramos expandirnos. Y expandir empresas locales hacia afuera, como decías, no solamente mejora un incremento salarial en la población, lo cual el incremento salarial además se traslada directamente al consumo, por lo cual si se traslada al consumo permite que las empresas que ofrecen servicios o productos de consumo local puedan crecer, puedan generar mejores oportunidades, puedan incluso también viajar o puedan ir a otros lugares a consumir. Además de eso también se fomenta y se desarrolla, creo que, temas como la educación, que tenemos también una deuda muy pendiente como país, mejor infraestructura. Creo que es 100% positivo que las empresas produzcan y vendan servicios hacia el exterior, nunca olvidándose obviamente del consumo interno, lo cual es fundamental. Sí, ¿y por qué pensás que no se da? Bueno, creo que hay varios motivos por los cuales eso no se da. Hay un tema principal que creo que tiene que ver con temas regulatorios o falta de incentivos. Hoy se sabe, digamos, públicamente que cualquier empresa radicada en Argentina que decide, por ejemplo, exportar un servicio o exportar un producto, lo tiene que hacer a un tipo de cambio, que es hoy el tipo de cambio oficial, y no es el tipo de cambio real. De hecho, de Argentina tiene, no sé, 6, 7, 8 tipos de cambio, no sé, porque cada día van poniendo tipo de cambio nuevo. Entonces, si vos exportás un servicio o un producto a un tipo de cambio que es la mitad o menos de la mitad del tipo de cambio real al cual vos accedes a otros servicios o productos que necesitas no solamente para producir, sino también para vivir, como por ejemplo los alimentos, es un incentivo, creo que es un no incentivo, ¿no? Es decir, ¿por qué voy a vender un servicio al exterior que me van a pagar la mitad? O lo vendo localmente, o busco la forma de que me paguen efectivamente el doble. Y la forma que te lo paguen legalmente desde Argentina implicaría subir el precio de tu servicio o tu producto, lo cual deja de ser competitivo frente a otros países del mundo. Y también tenemos que saber que si bien tenemos un potencial enorme, competimos contra potencias mundiales. En términos de competencia, hay una parte que por ahí se discute muy etéreamente, que es, si querés, la parte impositiva. Muchas veces lo miramos a nivel local, hay que pagar 1000 impuestos, no importa la cantidad exacta. Sí. Es tanto en términos relativos, pero no se ve en términos comparativos. O sea, cuánto paga, por ejemplo, una empresa argentina comparada contra una chilena, comparada contra una uruguaya. Y no es por un tema de dónde ubico una empresa, sino es, si tengo que competir, bueno, si mis productos se producen en Argentina, van a cargar una parte de impuestos que si lo hago en Paraguay va a ser diferente, que si lo hago en Brasil va a ser diferente. Entonces, ¿cómo ves que afecta eso, por lo menos en tu empresa en particular, pero a nivel general, más, no tanto
si querés a nivel industrial, pero si querés en la parte tecnológica, ¿cómo pega eso? No soy un especialista en términos de materia impositiva, pero sí creo que, como hablábamos de que Argentina tiene 45 o 50 millones de habitantes, Brasil tiene 200 millones, Chile tiene no sé cuántos millones, cada país tiene su propio mercado local y tiene sus propios intereses como sociedad para competir en este gran mundo de 7.000 millones de habitantes. Entonces, a ver, esto es una carrera, es una competencia, de la forma que ahora estamos viendo el Mundial, que compiten todos para ser el mejor y nada se va a interponer en el camino para que uno sea el mejor. Entonces, en ese sentido, yo creo que vemos muchos países, vos creo que conocés muy bien el caso de Alemania, por ejemplo, que literalmente crean empresas para que salgan a competir al mundo, porque saben que eso es progreso y desarrollo automáticamente trasladable a un país como el de ellos. Entonces, tenemos que ver, comparándonos justamente qué es lo que están haciendo otros países y cómo nosotros podemos ser más inteligentes a la hora de tomar las decisiones, tanto regulatorias como estratégicas de políticas a largo plazo, porque no es solamente una decisión de 4 años, sino que esto es algo que se tiene que mantener en el tiempo, de cómo hacemos para competirle, por ejemplo, como decías, en materia tecnológica. ¿Cómo le compito yo desde Argentina a India? ¿Cómo le compito a China? ¿Cómo le compito a los países del norte europeo? Que generan incentivos, que generan desgravaciones impositivas, que generan menos cargas impositivas respecto a los salarios. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacernos un replanteo como sociedad para poder construir. Creo que acá en Argentina hay muchos voceros y muchas entidades que también vienen trabajando respecto a este tema, puntualmente respecto a la parte tecnológica, o sea, el hecho de decir, estamos compitiendo contra empresas que pagan afuera sin pagar impuestos. Y estamos hablando de un mundo que está globalizado, digitalizado y más, y es fácil trazar e identificar quién está cobrando en el exterior y siendo contratado por una empresa del exterior sin pagar impuestos. Entonces, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué no nos...? Como no podemos capaz competir contra entes enormes o contra países como Estados Unidos, entonces tendríamos que pensar nosotros cómo podemos hacer para generar o fomentar ese espacio, porque si no estamos dando ventaja. Tal cual. Che, vos decías ahí que, digamos, hay muchas agrupaciones o organizaciones que representan al sector empresarial. ¿Cómo ves ese entramado y qué crees que debería hacerse justamente para poner en agenda más a las empresas? Bueno, punto número uno, o sea, vos sos el presidente de UNAGE, por lo cual lo sabes muy bien. Yo, al ser socio de UNAGE, que me sumé hace 2 años, un poco motivado e incentivado por esto que vos mencionás, creo que como argentinos tenemos una deuda muy pendiente de involucrarnos, de participar, ¿no? O sea, ¿a cuántos nos pasa de ir a un asado y escuchar a nuestros amigos y mismo nosotros también? Por lo menos hablo por mí, creo que muchas veces he pecado en este sentido de quejarnos, ¿no? Creo que somos una sociedad que vive en un quejo constante para con los otros y nos cuesta hacer mucha retrospectiva. Pero si queremos cambiar un país, si queremos hacer pequeños grandes cambios, como los que mencionábamos recién en materia de exportaciones, tanto de servicios como de productos, o lo que vos mencionabas de poco desarrollo a nivel de cantidad de empresas que hay, que básicamente se interpreta como falta de incentivos para emprender o para generar oportunidades. Y también, digamos, los casos que escuchamos de éxodos de jóvenes argentinos hacia el exterior en búsqueda de oportunidades, que es un hecho, es decir, vos seguramente tengas muchos amigos y conocidos que están viviendo en el exterior, que toman la decisión de irse. Yo también tengo amigos que están viviendo afuera, justamente con este, para mí, falso discurso de me voy en busca de una oportunidad mejor. Vos tenés 27 años, sí. ¿Por qué querés desarrollar tu empresa desde acá? Porque yo creo que tenemos todo como jóvenes, y también para los que no son jóvenes creo que también tienen la potencialidad de generar estas oportunidades, de generar un cambio, de generar el campo para que permita armar todo esto que hablábamos antes. Y para hacer eso no queda otra que involucrarse. Y involucrarse desde donde a uno le toque. A mí me tocó y elegí estar desde el área empresarial, en el sector privado, y no tengo vocación al servicio público, o sea, no me interesa ser funcionario público, no porque no lo vea bien, sino porque no es mi vocación. Y hay otro donde sí será su vocación estar en el sector público. Ahora, porque yo elijo estar en el sector privado, no implica que tenga que descansar en el que tuvo la vocación o en el que eligió el camino de ser funcionario o en el sector público.
O sea, la sociedad la hacemos todos. Hacemos el que está en el sector público y el que está en el sector privado. Y ahí en ese punto, porque por ahí yo te escucho y no supiera lo que haces, no me queda claro qué significa involucrarse. ¿Qué es lo que haces dentro de un AGE o en cualquier actividad para mejorar si querés, la sociedad o el impacto de las empresas en el país? Mira, creo que, por lo menos desde lo que me pasó a mí personalmente, me empezó a pasar que me hacía mucho ruido en mi entorno familiar y en mi entorno de amigos. Cada vez que teníamos asados, discusiones, siempre por general se daba cuando había algún cambio político o cuando había algún momento coyuntural en la Argentina que nos llevaba a esas discusiones. Y me acuerdo que de repente yo me exaltaba y me salía con bronca y demás, y empezaba a hablar con mis amigos, a discutir, que era creo una buena discusión, y después me quedaba pensando y decía, pará, o sea, al final soy un hipócrita, porque ¿qué voy a generar? Con mis 12 amigos de toda la vida, hablando de que nos tenemos que involucrar, de que tenemos que cambiar tal cosa, de que tenemos que implementar tal otra, o sea, qué fácil es criticar, comiendo un pedazo de molleja y un chori, tomando algún vino y no involucrarte. Y después volví a mi día a día donde no hacía nada. Entonces me picó ese bichito, por así decirlo, de, bueno, a ver qué puedo hacer. Y empecé a ver qué era lo que podía generar desde lo que yo hacía para poder generar, aunque sea algo, o sea, aportarlo con total humildad, ¿no? Y me acuerdo que en todo este camino como de autoexploración y de autodescubrimiento, con otro amigo mío decidimos armar, como yo trabajo en salud, decidimos armar un grupo que se llamaba Grupo Jóvenes Emprendedores de Salud, pero que entendía el emprendedor como un todo, que era básicamente un grupo de jóvenes que nos juntábamos a debatir sobre qué teníamos que cambiar y sobre dónde teníamos que repercutir desde nuestro lugar para acercar propuestas, para aprender y para también generar cierto ruido. Pero bueno, era difícil porque una organización chica, impulsada, ¿viste? Era remada en dulce de leche, y en ese camino de autodescubrimiento y toda esta etapa me cruzo con un AGE. Y en un AGE encontré una institución que era sólida, que tenía 20 años en ese entonces, que tenía 250 socios en todo el país, que había gente comprometida, que había de todos los rubros, o sea, no era solamente los de salud. Y vi la oportunidad de sumarme, primero para aprender, y segundo para, aunque sea desde algún lugar que tenga más voz y voto que una persona física, pues también hice como una retrospectiva y dije, pará, no voy a ser un vocero nacional de los jóvenes empresarios, lo mejor es hacerlo desde una institución y sobre todo también apalancándote en una estructura y en el resto de las personas. Y nada, cuando empecé a conocer un AGE, cuando decidí involucrarme, encontré ahí un lugar desde donde yo encontré ese lugar. Pero creo que hay miles de estos lugares donde se pueden generar un montón de consensos. La invitación o mi reflexión es, salgamos de la charla del asado, salgamos de nuestra zona de confort, salgamos de nuestras casas, salgamos de nuestro entorno y animémonos. Uh-huh. ¿Y qué es animarte? Animarte para mí es enfrentarte a lo desconocido. O sea, es ir a sentarte con un político y escucharlo a ver cómo piensa, porque... ¿Y ahí qué te cambió? ¿Te cambió algo? Sí, totalmente. O sea, me cambió mucho el para qué. O sea, el para qué hago lo que hago, ¿no? Es decir, como empresario, uno obviamente busca el rédito económico, pero tiene que haber un sentido de para qué. O sea, ¿por qué busco el rédito económico? Uno puede decir sí, para irte de vacaciones, para poder comprarte algo que querés y demás, pero tiene que haber algo más. O sea, en definitiva, creo que el ser humano, y cualquiera, o sea, hablo por mí, pero yo creo que cualquiera tiene algo, por más que capaz lo tenga oculto, tiene un sentido de pertenencia al mundo mucho más allá que el generar plata o dinero. Y tiene que ver con qué aporta al mundo, qué genero. Y en mi caso lo que me pasó, obviamente todavía es de vuelta con 27 años, creo que me estoy autodescubriendo y entendiendo un poco el por qué estoy acá. Pero bueno, me di cuenta que si hacemos crecer las empresas generamos más empleo y nada más lindo que poder dar empleo. Vos también tenés una empresa y sabés lo que es dar empleo. Entonces, dar un empleo no significa solamente contratar a alguien, sino significa dar una oportunidad a alguien, que esa persona se pueda desarrollar, que pueda generar un ingreso, que pueda mantener una familia, que pueda consumir. Y es un ciclo, creo, que se va reproduciendo. Y después también creo que como empresa
uno puede generar innovación, como hablábamos del caso de Mercado Libre, que cambió literalmente, si una empresa cambió la cultura o la forma en la que la gente compra. Es una locura. Sí, sí. Eh, Y vos desde ahí, en lo personal, sí. si querés contar un poco qué es lo que hacen y qué es lo que buscas cambiar. Digamos. Nosotros, bueno, yo soy tercera generación de una empresa familiar que se dedicó toda la vida a la industria o sea, al sector de la salud. Mi abuelo es médico, pero se dedicó al sector privado. Tuvo varias empresas relacionadas a lo que era el mundo de la medicina prepaga, a la parte prestacional, tenía sanatorios y demás. Y después, bueno, mi padre continuó con esa línea. Y hoy lo que es Develop es un grupo de organizaciones vinculadas al sector salud. Tenemos distintas unidades de negocio. Nuestro fuerte es la consultoría estratégica con empresas del sector, o sea, trabajamos con empresas farmacéuticas, con sanatorios, con prestadores y demás, ayudándolos a ser mejores empresas, a desarrollar sus negocios y demás, y acompañarnos también en un proceso de crecimiento y de expansión. Y también tenemos una pata muy vinculada al área de tecnología. Tenemos una empresa de software que desarrollamos software para terceros y también generamos productos propios. Y dentro de este ecosistema de empresas, de qué podemos generar, bueno, justo estamos al estar en el rubro de salud y en el rubro de tecnología, ahí hay como un match bastante interesante, porque es como desde la innovación podemos mejorar la calidad de vida de las personas, no tanto desde el punto de vista científico, porque no hacemos eso, pero sí como, por ejemplo, cómo facilitar el acceso a la salud, cómo generar que el paciente se sienta en el centro y no en el afuera, que es un paradigma que se está buscando cambiar ahora en el mundo de la salud. Cómo hacemos sustentable el sistema de salud, que está bastante roto, por así decirlo, en Argentina hace muchos años. Entonces, no solamente a través de innovación, sino también a través de toda la parte, como te decía, de consultoría y trabajar con las empresas. Y un poco, mucho de lo que hacemos tiene que ver con generar estos grandes consensos en todos los representantes de la salud. Ahí el para qué creo que tiene que ver con eso, con cómo generamos un ecosistema sustentable, y no tanto desde el punto de vista de negocio, aunque obviamente sí tienes que mirar el negocio, porque si una prepaga quiebra, o un sanatorio quiebra, o un laboratorio quiebra, significa que atrás va a haber personas que o les va a faltar atención, o que no van a dar cobertura, o que no van a poder acceder a un medicamento. Entonces tenemos que hacer sustentable todo este ecosistema para pensar en una mejor calidad de vida para los pacientes, mejores salarios para los médicos, que se fomente la innovación. Por ejemplo, vos mencionaste el tema de la industria. La capacidad que tenemos en Argentina de desarrollo científico en materias de medicamentos es enorme y poco está siendo explotada. Vivimos un poquito, se empezó a mostrar respecto a cuando fue el COVID, con todo lo que era la fase de investigación y de producción para lo que era la vacuna del COVID. Argentina tuvo un rol muy importante en materia de innovación, pero falta todavía fomentar el campo y generar esos espacios para que empresas argentinas con científicos argentinos quieran desarrollar tecnología medicamentosa y tecnología médica. Eso no solamente genera oportunidades de crecimiento como país, sino además también te pone en un lugar, yendo a lo que hablamos al principio de internacionalización de país. O sea, el orgullo de decir, che, ¿por qué quieres ser campeón del mundo en fútbol? ¿Por qué quieres ser campeón del mundo? Porque te genera pasión, pero además también porque tenemos eso de queremos ser los mejores. Sí. Y podemos ser los mejores no solamente en el fútbol, podemos ser los mejores en un montón de cosas, en tecnología, en salud, en industria, en campo, o sea, pero tenemos que salir a la cancha y tenemos que darle el campo de entrenamiento para que se pueda generar el mejor equipo para salir a competir. Y ahí, en ese sentido, 2 puntos. Uno, vos hablabas de, digamos, todo el impacto que vos querés generar y también que ves en otras personas que están en el mismo sentido. La primera pregunta es, ¿por qué eso no es visible? O sea, yo lo que veo, parándome desde afuera, Sí. es que hay por ahí un sector empresarial que no se muestra, que no comunica, y ahí creo que hay un problema grande. No sé si ves lo mismo. Sí. Como que le hago un zoom y te pongo dos subtemas dentro de ese. Antes de comunicar, para mí uno de los grandes desafíos que tenemos
tiene que ver con el acercamiento entre el público y el privado, ¿no? O sea, la famosa articulación público-privado, que siempre pareciera como que somos dos bandos distintos, ¿viste? O sea, al final somos Argentina, pero de repente, como que de vuelta, haciendo la metáfora del fútbol, es como que de mitad de cancha para arriba patean para un lado y mitad de cancha para el otro patean para el otro. Entonces vas a empatar o vas a perder, en lugar de jugar como equipo. Y me parece que Argentina todavía tiene esa duda pendiente de jugar como equipo en el sector público y en el sector privado. Y para él, ¿Por qué pensás que pasa eso? no sé, a mí de vuelta como joven, ¿qué me pasó? Es como una especie de legado cultural, ¿viste? O sea, desde lo que escuchábamos en el colegio, en lo que escuchábamos en la calle, lo que escuchabas en los medios, que tienen un rol muy importante, lo que escuchás en tu entorno familiar también, que, bueno, a mí justo me tocó desde estar en el sector privado, pero es como, no, el que está en el sector público, ¿viste? Y todas mierdas. Sí, sí. Y a la inversa también, porque escuchas hablar del sector público cuando hablan de los privados y parece que el empresario es hijo de Satán. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que no nos vean como el hijo de Satán y cómo hacemos nosotros para que no decir que todos los políticos son corruptos? Sí, sí. Entonces ahí yo creo que tenemos que acercarnos, por eso a mí un ángel me parece que, por ejemplo, es un gran ejemplo que es algo que estamos buscando generar desde la juventud empresarial, vincularnos con la juventud que tiene vocación hacia el servicio público, para entenderlos, para que ellos nos entiendan, para justamente sacarnos todas las etiquetas, ¿no? O sea, porque si realmente creo que metes en cámara GESEL a gente del sector público y a gente del sector privado que escriban cosas uno del otro, van a ser todas mierdas. Entonces, ¿cómo revertimos eso? Juntémonos a conversar, a escucharnos, primero como personas, porque en definitiva, atrás de un empresario, atrás de un funcionario, hay una persona que capaz tiene los mismos intereses que vos, y de vuelta, vamos todos hacia la Argentina. Entonces, ahí creo que las organizaciones tienen esa fuerte responsabilidad de vincularse y después también de generar un diálogo constante, porque no es solamente, che, bueno, soy amigo de un funcionario, bueno, está bien. Volvemos a lo mismo ejemplo de cuando yo me juntaba a comer asado con mis amigos, a hablar de cómo estaba el país y qué podemos hacer, ¿no? O sea, cómo generamos una línea, que creo que la institución te permite eso, una línea de diálogo formal, que trascienda de las personas. Porque vos sos presidente de un AGE o yo estoy a cargo de políticas públicas en un AGE. Y generamos un vínculo con algún ministro. Pero mañana vos no estás o yo no estoy. ¿Cómo trasciende esa relación? Entonces creo que la institución o las organizaciones, como un AGE, pero hay miles, generan que trascienda eso y genera una vinculación formal. Y respecto a lo de la comunicación, que era tu primera pregunta y yo te la volví para atrás, creo que también tenemos una gran deuda como sociedad de salir a exponernos, de salir a hablar, de opinar. A nadie le gusta en definitiva salir a hacer esto. O sea, porque te pueden pegar muy fácil, te pueden escrachar, o sea, puedes quedar... Somos personas, nos equivocamos. O sea, seguramente algo que yo te dije ahora, viste, capaz quede ahí como que, uy, dijo esto. Pero tenemos que salir a mostrarnos. Y tenemos que salir a mostrarnos, pero no como creo que sí vemos gente que sale a manifestarse, pero justamente sale a manifestarse. Tenemos que salir a buscar, comunicar qué es lo que hacemos con esencia. Pasa que a veces también, desde el punto de vista de los medios, capaz que no garpa, no es marketinero. También te voy a dar una cosita. Creo que algo que falta al sector es la comunicación con empatía también. Sí. O sea, el que dirige la empresa no está habitualmente preparado para salir a comunicar hacia afuera y menos para representar a un sector. Y creo que cuando se hace esa experiencia o cuando se vino haciendo esa experiencia durante muchos años, por ahí se falló en eso. En por ahí personas que son muy buenas gestionando su empresa, pero por ahí le faltó preparación para salir a defender un sector o comunicar determinada transformación que estaba buscando o una propuesta de políticas públicas. Entonces creo que también hay mucha formación que nos falta, que por ahí sí en otros sectores está. Sí, totalmente. O sea, yo creo que, por ejemplo, hay alguien que hace políticas públicas como carrera y con vocación de ser un funcionario un día, creo que tiene mucha más preparación, por ejemplo, para esto, o sea, para la comunicación, para hablar, para exponer, para argumentar, para defender sus ideas, para refutar ideas de otros. Y es cierto que nosotros de hecho, o sea, esta es mi primera experiencia en la cámara, ¿entendés?
y seguramente lo está haciendo pésimo en el sentido comunicacional y en el sentido en cómo me puedo explayar, o seguramente estoy dejando de decir un montón de cosas por no tener las herramientas para hacerlo. Entonces es cierto lo que vos decís, creo que necesitamos mucho más eso, y creo que va de la mano con, che, ¿qué implica comprometerte? Y bueno, a ver, comprometerte justamente implica, bueno, yo encontré sumarme a una organización, y UNAGE, además de esto que te decía antes, también me empieza a dar de alguna manera esas herramientas para poder hablar, para poder comunicarme, para poder defender mis ideales y para también mostrarnos más empáticos. Que eso es cierto, yo creo que los empresarios tenemos o tienen esa gran deuda de ser empáticos con la gente. Creo que capaz el dilema más fino que hay, o lo que los muestra a veces no empáticos, tiene que ver con el hecho de que, bueno, al final de cuentas, o sea, le importa el rédito económico. Pero por eso creo que también hay que enfatizar todo lo otro que te decía de, che, sí, es cierto, un empresario va en busca del rédito económico y está bien, y creo que tiene que estar bien visto, pero también genera un montón de otras cosas que incluso son hasta mucho más positivas que el retorno que pueda generar por el servicio o producto que desarrolle, como generarle oportunidades a otras personas para desarrollarse dentro de la empresa, para aportar y hacer donaciones, por ejemplo, a poblaciones, a comunicaciones, a comunidades, perdón, no a comunicaciones. Entonces, sí, creo que tenemos que formarnos, tenemos que aprender a escuchar, y tenemos que acercarnos y también comunicar en conjunto, ¿no? O sea, también me parece que el desafío que tenemos, eso también parece como que al final es todo deuda nuestra, creo que también no es fácil, ¿no? O sea, decía, son 600.000 empresas, está muy fragmentado, o sea, 600.000 empresas y seguramente sean más de 600.000 personas físicas. Entonces, ¿cómo hacemos para alinearnos entre todos para tener discursos similares o parecidos? Y ahí creo que un punto clave que vinculado con eso está en la representación, porque si te fijas, por ahí otros países, la representación del sector empresarial está mucho más como concentrado, digamos. Si vos te fijas, no sé, el caso de Brasil, la mayor parte de las empresas pertenecen a una sola organización. En Alemania, todas las empresas están asociadas a una organización que es la de IHK. En México también hay una presencia muy fuerte. Yo creo que ahí hay algo pendiente que por ahí, por el hecho de que se falló en la dirigencia empresarial y en la representación, y también por la intromisión en algunos casos del sector político, partidario si querés, se empezó a fragmentar y quedaron digamos, muchas organizaciones que, de acuerdo a los intereses, van acercándose o son tomadas para defender un punto. Y yo creo que ahí hay que concentrar, hay que unir, por ahí no bajo la misma organización, pero sí empezar a trabajar en conjunto y dejar esa rivalidad que hay muchas veces antes era industria o campo, por ejemplo, ahora se está diluyendo eso, pero mismo entre organizaciones que representan teóricamente los mismos intereses. Sí. Como que hay competencia todavía en eso, y lo que veo es, por lo menos, creo que las próximas generaciones pueden llegar a limar eso, pero creo que lo que vos decías al principio, hay que participar más, hay que unir, hay que sacarse los mitos que cada uno tiene y empezar a trabajar en conjunto. Sí. No sé si lo compartís. No, sí. Justo vos creo que mencionaste dos cosas muy interesantes. Una tiene que ver con lo que decías, el caso de Alemania, sí, de las DIHK. Sí. Las DIHK son impulsadas, me lo contabas vos, de hecho, o sea, las DIHK son impulsadas por el propio gobierno. Claro, o sea, la DIHK es como la organización que agrupa a las cámaras industriales por debajo, que cada una representa una provincia. Pero sí, es un organismo que es público. Yo creo que nosotros hoy no estamos preparados para eso, justamente por lo que charlábamos recién, de la fragmentación que hay. Sí. O sea, hoy no sé si estamos maduros para aceptar que el sector público tenga la representación empresarial. Sí. Pero creo que hay que trabajar, no sé si sería ese esquema, pero sí en unir posiciones. Esa es mi... Sí, creo que igualmente desde el Estado, como, en definitiva yo creo que lo que tiene el Estado como entidad es que es un todo, ¿no? O sea, todos somos parte del Estado. O sea,
todo lo que somos nacidos en Argentina, vivimos en Argentina, sí, hacemos el ecosistema argentino, nuestra entidad madre es el Estado, querramos o no, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Desde la calle por la cual caminamos, esté en el estado en el que esté, desde el acceso a la educación, a la salud y demás, que la Constitución nos lo permite como público, hasta las decisiones que capaz no queremos, que es la imposición de pagar impuestos. Entonces, creo que la entidad sí, el Estado como entidad global, tiene una responsabilidad y deberíamos encontrar una forma de que genere no sé si existe la palabra, pero englobamiento, o englobar a las distintas cámaras o a las distintas empresas y darle de alguna forma a un lugar visible y transparente al entorno privado, que no esté solamente representado, ya sea por un diputado o por un senador, porque representa mucho más que eso, o por ministros, sino que creo que debería haber voceros del sector privado a través de alguna cámara o alguna organización, y que justamente el Estado como rector, justamente esa es la palabra que quería decir, el Estado como rector debería ser quien fomente la vinculación. Ahora después sí obviamente está mirando los propios egos de los empresarios de ponerse de acuerdo. Y para eso creo que algo muy importante es, uno, generar espacios como el que es UNAGE y las distintas entidades de jóvenes empresarios, como por ejemplo es la UIA Joven, después está Idea Joven, KM Joven, hay un montón de organizaciones jóvenes, no porque los jóvenes seamos mejores, pero sino creo que el joven, como por ser joven, estamos menos sesgados, tenemos capaz menos conflicto de interés, estamos todavía en un momento de esponja, ¿no? De aprender, de capacitarnos, somos mucho más, no es convertible la palabra, pero podemos dejarnos seducir más que capaz con más años de experiencia. Entonces creo que es muy importante justamente que las entidades jóvenes sean las que generen estos espacios. Y creo que se está haciendo, capaz no formalizada todavía, pero nosotros estamos trabajando en conjunto por ejemplo, con la Vida Joven, tenemos un proyecto de educación en conjunto, y eso es una demostración de un grupo industrial de hace muchos años, con un grupo de empresarios jóvenes de todos los rubros, o sea, porque como yo estoy en salud, vos estás en tecnología, hay gente del campo y hay gente de otros sectores. Me parece que eso es importante, porque además también, como decía, le da robustez. O sea, hoy UNAGE tiene 350 socios. ¿Cuántos podemos llegar a tener? Si bien después de podcast seguro se van a suscribir un montón más, pero ¿cuántos socios podemos llegar a tener de acá a 10 años? ¿10.000? ¿15.000? Siendo, digamos, muy optimistas. No alcanzan, hablábamos de 600.000. Entonces sí o sí nos tenemos que vincular con las otras entidades y generar, así como te decía, hay que articular con el sector público, perfecto, hay que articular con distintas entidades. ¿Cómo hacerlo? Hay que generar los espacios para eso. ¿Y qué significa generar los espacios para eso? Significa vincularse a través de espacios que permitan la vinculación, hacer un congreso, hacer un seminario, hacer alguna actividad en conjunto con el Estado como rector. Creo que esas son las cosas que van a permitir desarrollar una cultura empresarial. Es que de vuelta, o sea, a mí me cuesta mucho, separo el sector público y separo el sector privado, pero en definitiva, o sea, me saco la camisa y abajo tengo la camiseta argentina. Y somos un país y somos una única esencia, y nací en este país y quiero morir en este país, y quiero morir en un país mejor del que nací. Y para eso es literalmente como que saldría a arengar a los 50 millones de argentinos a decir, muchachos, dale, vamos. ¿Qué te gusta a vos? ¿Te gusta ser educador? ¿A vos qué te gusta estar en el sector privado? ¿A vos te gusta estar en el sector público? ¿A vos te gusta estar en el tercer sector, en los entes no gubernamentales? Sí, una ONG, una fundación, que para mí yo lo identifico como mundo privado, ¿no? Sin fin de lucro, pero es mundo privado al fin. Dale lo mejor de vos. Y no hace falta ser líder, no hace falta ser el número uno, o sea, puedes ser empleado, puedes ser voluntario, no importa. Lo que sí es, tenemos que dejar de ser una sociedad que critica y que pretende construir en base a la crítica. Tenemos que construir para después poder criticar, pero con una crítica constructiva. Entonces, te juro, o sea, es como que te agarraría así, dale, vamos. Y también me agarraría a mí, porque hoy capaz me agarrase un día motivado, pero o sea, mañana arranco de vuelta mi día a día
Y sí, obvio, te vas encontrando con los problemas de toda la vida y tenés que hacerle frente, y es un país que tiene un montón de incertidumbres y vos miras para atrás. ¿Vos cuántos ya tenés? 34. 34. Somos hijos de la democracia. Sí. Pero somos hijos de la democracia, pero desde que tenemos uso de la razón vivimos en crisis económica. O sea, aprendimos a vivir en crisis. Y vos conocés gente del exterior, yo conozco gente del exterior, y es como que los envidias y ellos no te entienden. ¿Viste? Decís, claro, vos planificás a 20, 30 años, a los alemanes, por ejemplo. Pero los alemanes se reconstruyeron desde en 1950. O sea, tenían un país hecho pelota y lo refundaron, o Israel. O sea, entonces hay caso, ejemplo. Y si vos mirás Israel o mirás Alemania, vos conocés muy bien el caso alemán, yo estuve en Israel. Y literalmente creo que el común denominador que tienen esos países es, se agarraron como sociedad y dijeron, che muchachos, acá somos uno. No importa quién tiene la camiseta del público, quién tiene la camiseta del privado, quién es militar, quién es católico, quién es judío, quién es musulmán, quién es blanco, quién es negro, quién es amarillo, no importa, acá somos Israel, acá somos Alemania. ¿Qué construimos como sociedad? Porque así como estamos, o sea, o nos come, es literalmente la frase de Martín Fierro, o sea, que papá me la repetía constantemente, o sea, ¿viste? Si entre hermanos se pelean, lo devoran lo de afuera. Y es literalmente eso, que siendo que en Argentina pasa todo el tiempo. Prendés un canal de televisión y unos putean a uno, prendés el otro y otros putean a otro. Entonces, dale, muchachos, pongámonos las pilas y pateemos para el mismo lado. Diferencias vamos a tener siempre. Sí, yo creo que ahí hay que construir una narrativa, porque yo creo que es súper valioso el hecho de que, vos lo dijiste recién, ¿no? Pero hay empresas que subsistieron, hay personas que han perdido trabajo en tiempos de crisis que después volvieron a recuperarlo, pero esa adaptación constante deja empresas que por ahí se debilitan algunas, pero otras que ya entienden una dinámica, ¿sí? que es de crisis constante. Entonces, por lo menos creo que hay que valorar el esfuerzo que hacen todas esas personas, pero bueno, ahora hay que generar una transformación y que esas empresas ya puedan dar el salto y que no tengan que estar sufriendo constantemente. Yo creo que está muy alineado el hecho de poder meter tecnología en cada uno de los sectores, en la agroindustria, que puedan agregar más valor, que se pueda internacionalizar, que puedan vender más. Todo eso está alineado a tener menos crisis, porque si vos tenés una matriz productiva fuerte, te va amortiguando los vaivenes. Y hay estudios que dicen, si vos tenés una gran cantidad de microempresas y un tejido productivo muy, muy débil entre pequeña, mediana y grande, probablemente vas a sentir mucho más la crisis. Por eso también hay que, para mí, hacer una transformación en la mentalidad ¿viste? La típica es la empresa grande es mala. Hay que fomentar la pyme únicamente, ¿no? Tenemos que fomentar todo. O sea, tiene que fortalecerse todo. Tenemos que tener más empresas grandes, más empresas medianas, más empresas pequeñas. Porque necesitamos, como dijiste vos, explotar en ningún sentido. Uy, a ver, una empresa grande implica atrás un montón de pymes que van a subsistir gracias a esa empresa grande. O sea, no sé, el caso no es nacional, pero digo Toyota, que tiene una presencia muy fuerte a nivel local en Argentina, que tiene una matriz productiva fuerte y demás. ¿Cuántas pymes, cuántos individuos japoneses desempleados viven de Toyota? Entonces, eso genera un montón de oportunidades. Desarrollar empresas grandes implica que vas a tener empresas que van a contratar a otras empresas y van a generar oportunidades para que vos y yo de repente nos asociemos para venderle algo a alguien o para construir sobre eso. Entonces, obviamente, cuanto más crezcamos, más oportunidades vamos a generar y menos Estado dependiente vamos a hacer. El Estado de vuelta tiene un rol de rector. No podemos pretender que un 50%, un 40% de la población dependa del Estado. O sea, digo, es una responsabilidad conjunta, ¿no? Que tenemos el sector privado y el sector público. Porque por más ideas buenas que tengamos, por más ganas de ser una gran empresa, si así todo no se generan los cambios necesarios para que una empresa crezca, de vuelta, cito el ejemplo de la empresa tecnológica, mientras sigamos exportando a tipo de cambio oficial, teniendo un tipo de cambio real que vale el doble, y la realidad es que no le da la oportunidad, la va a tener el uruguayo, la oportunidad la va a tener el chileno, la oportunidad la va a tener otros menos nosotros.
Y eso va a significar que vos y yo no podamos crecer, que no podamos generar más oportunidades, que sigamos teniendo un 45% de pobreza nacional que te parte la cabeza, porque uno la ve y dice, che, hay un montón de oportunidades, o sea, y yo no soy nadie, o sea, hay gente 1000 veces más capaz que yo, que estoy seguro que tiene pensamientos e ideas fabulosas para desarrollar oportunidades, y esa gente que si vos la atás de manos, o se va a otro país, o sea, que es de vuelta, no me gusta nada, pero es realidad a veces, la fuga de talentos, porque sí, o sea, ¿para qué se va a quedar ese tipo? Es un desperdicio, ¿no? La verdad, si ves a Messi lo dejas en el banco del PSG, la verdad que el PSG es un boludo. O sea, a ver, muchachos, ¿quién se lo lleva? Y tarde o temprano, ¿sabes qué? No lo van a buscar, se viene solo. Porque no lo estás dejando ser él. Entonces tenemos que dejar que Messi se nos vaya. Tenemos que darle nosotros el espacio y el territorio para que juegue y tenemos que sincerarnos y aceptar que no estamos bien y buscar generar algo a largo plazo. Y no depender de un partido político que cada 4 años puede cambiar. Somos muy endebles como sociedad. Bueno, Nico, espectacular. No sé si tenés algo más para agregar. No, a ver, lo único que te digo es, o sea, estoy seguro como hoy te hablo yo así y también como vos expresas tus sentimientos, seguramente haya del otro lado hay gente que ni siquiera va a ver este video, con mucho más motivada, con muchas más ganas, con muchas mejores ideas que las que puedo llegar a haber dicho hoy yo, y es esa invitación a hacernos cargo de que tenemos un problema, de que nadie lo va a resolver por nosotros, no va a venir Uruguay a decirnos qué necesitan, cómo los ayudo, o sea, ya demasiada ayuda pedimos, me parece que ahora es hora de mirar para adentro y decir, bueno, a ver cómo nos ponemos todos de acuerdo y cómo empezamos a generar. Y como yo no puedo mover grandes masas, vos tampoco podés mover grandes masas, y seguramente son pocos los que puedan generar ese gran cambio, cuantos más individualmente nos involucremos, no es un AGE nada más, puede también no ser una organización, pero es invitación a hacernos cargo, a aceptarnos como somos, a mirar para adentro y empezar a mirar para adelante. Espectacular. Bueno. Muchas gracias.